La siguiente guía está dirigida para estudiantes de 10º año. Es para el curso de Física Mate y el tema es las leyes de Newton. Para iniciar, es importante conocer 3 términos o conceptos fundamentales para poder comprender cada una de estas leyes. Primero, tenemos el movimiento. ¿Qué es el movimiento? Se refiere a cualquier desplazamiento de un objeto o persona de un lugar a otro. Por ejemplo, si nos trasladamos en un automóvil, en un bus, en una bicicleta, si nos levantamos y caminamos de un espacio a otro espacio, esto lo conocemos como el movimiento. Por otra parte, tenemos la aceleración y a esto lo podemos referir como el término del aumento o la disminución de la velocidad. Con el mismo ejemplo del automóvil, si aumentamos la velocidad o si disminuimos la velocidad. ¿Ok? Y por último tenemos el término de la fuerza. ¿Qué es la fuerza? Es cuando se aplica a un cuerpo o un objeto una acción para poder mover de un espacio a otro. Entonces, si vemos, cada uno está interrelacionado. Cuando hay una fuerza, ¿ok? Hay una acción de mover, hay un movimiento. Y dependiendo de si le aplicamos un aumento de velocidad o una disminución, hay una aceleración. Por eso es importante manejar estos términos. Primeramente, y el autor de estas leyes es don Isaac Newton. ¿Quién fue Isaac Newton? Ok, él nació en el año 1643 y muere en el año 1727. Fue un físico matemático, teólogo, astrólogo, un científico el cual dedicó sus estudios a las leyes del movimiento, siendo los principios básicos de la física moderna. Actualmente conocemos muchísimo de las leyes de Newton y muchos científicos en la actualidad se han basado de los estudios de Isaac Newton. Según la historia de la manzana en la cabeza, si alguno ha escuchado, esto lo que quiere decir es que detalla que el físico a partir del momento, es una hipótesis, una historia que no está comprobada, en su momento cuando estaba estudiando y cayó una manzana en su cabeza, vio que la fuerza de la gravedad. ¿Por qué? Porque la manzana cuando cayó iba directamente al suelo. Es decir, hay una presión, una fuerza en cada uno de los objetos. A través de eso, la hipótesis o la historia lo que cuenta es que él empieza a hacer los estudios o las teorías. ¿Cuáles son las 3 leyes del movimiento o las 3 leyes de Newton? La primera es la ley de la inercia. La segunda ley o ley fundamental de la dinámica. La tercera ley o principio acción-reacción. Vamos a ir por partes. Primero, la ley de la inercia. ¿Qué es la ley de la inercia? Esto hace referencia al momento cuando un cuerpo va a permanecer en reposo. ¿Ok? O también cuando hay un movimiento recto con una velocidad constante o una aceleración constante, a menos de que se le aplique una fuerza externa. Es decir, que los objetos pueden mantenerse quietos o en movimiento hasta que algo los interrumpe. Eso es como, por ejemplo, cuando un carro está estacionado, ¿ok? Lo tienen en neutro o lo tienen sin aceleración y empieza a aplicarse una aceleración o una velocidad constante a ese automóvil y ahí ya se le aplica una fuerza externa, ¿verdad? En donde va a tener una aceleración o una velocidad constante. La fórmula que observamos ahí es la fuerza va a ser igual a la velocidad entre el tiempo, ¿ok? Que si está en reposo va a ser 0 y si termina igual va a ser 0. Entonces, esta es la ley de la inercia. Bien. Por ejemplo, un balón cuando se juega fútbol o
cuando se juega también básquetbol o cualquier tipo de deporte que requieren de un balón, primero está quieto en el suelo, ¿ok? A menos de que pateemos, esto va a generar una fuerza, ¡pum! Donde patean va a provocar una fuerza que provoca que el balón se mueva, ¿ok? Por lo general, ese balón va a moverse en línea recta. No va a ser en círculos ni en zigzag, ¿verdad? A menos de que se provoque que cambie su dirección. Pero si se le aplica una fuerza directa, de manera cuando está en inercia y se le aplica una fuerza, va a ser en línea recta. Entonces, cuando hablemos de la ley de la inercia, podrás recordar el ejemplo del balón para saber por qué es que se le conoce así. Si quieres más información sobre qué es la ley de la inercia, puedes escanear el código QR y ahí te va a enviar a un enlace de YouTube, un video de YouTube, en donde podrás ver más información con muchísimos más ejemplos. La segunda ley, o se le conoce también como la ley fundamental de la dinámica, lo que quiere decir textualmente, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él o inversamente proporcional a la masa. ¿Eso qué quiere decir? ¿Okay? Que un objeto se va a mover rápidamente si al aplicarle una fuerza, también la rapidez va a depender, o esa fuerza o esa aceleración, va a depender del peso o la masa del objeto. Entonces, la fórmula para determinar esto va a ser que esa fuerza, es decir, que F, que la fuerza de F va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Ok? La fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Si vemos en el presente ejemplo, lo que dice es que en esta ley van a actuar tres conceptos o tres elementos fundamentales: la masa, la aceleración y la fuerza. Cuando empujamos una caja, ahí aplicamos fuerza. Uy, porque pesa muchísimo una caja, aplicamos fuerza. Hay una aceleración y además de eso esa caja pesa mucho porque tiene muchas cosas adentro. Entonces ese peso va a ser la masa. Como vemos ahí, la masa se va a definir como el concepto de lo que hace que sea más liviano o más pesado un objeto. La fuerza neta, la masa que va a ser expresada en kilogramos y la aceleración que va a ser expresada en metros por segundo al cuadrado. ¿Okay? Vamos a hacer una pequeñísima actividad para demostrar cómo es que funciona eso. Si usted en su casa, en el colegio o en el espacio donde te encuentres, si intenta mover un mueble que esté muy pesado, probablemente va a sentir la necesidad de aplicar una fuerza mayor porque está tan pesado que no vas a poder moverlo. O vas a tener que pedir ayuda a otras personas para poder moverlo. ¿Ok? Ahí tenemos tres elementos: la fuerza, ¿ok? La fuerza que aplicamos para tratar de moverlo, la masa porque pesa muchísimo ese mueble y la aceleración. Ahora, por otra parte, si intentamos mover una almohada, un lápiz, un lapicero, un cuaderno, una silla, para este tipo de movimiento probablemente no vas a necesitar aplicar un esfuerzo mayor. Entonces, esa fuerza va a ser un poquito menor. ¿Por qué? Porque la masa es menor. ¿Ok? A esto es lo que se refiere esta ley. Entonces, tenemos que tener muy presente que van a haber tres elementos. Cuando vemos hablar de la segunda ley de Newton, vamos a hablar de fuerza, aceleración y masa. Siempre van a estar esos tres elementos. Y por último tenemos la tercera ley o el principio acción-reacción. Es decir, que para cada acción hay una reacción igual y en sentido opuesto. ¿Qué significa? Que al aplicar una fuerza en un objeto, por ejemplo, al mover una caja, esta fuerza va a generar una reacción igual, pero en sentido opuesto. ¿Okay? Un claro ejemplo de esto
es si en algún momento has tenido la oportunidad de ver en televisión o por medio de un video, o tal vez si no has tenido la oportunidad, te invito a buscar información sobre cómo funcionan los cohetes espaciales, como vemos en la imagen. Los cohetes pueden llegar al espacio. Para poder llegar, tienen que tener un gran impulso desde el suelo. ¿Okay? Por eso es que se observa, como vemos en la imagen, que hay tantos gases o humos desde el suelo. Es ese impulso que logra hacer para poder llegar hasta el espacio y traspasar toda la corteza, ¿verdad? El suelo sería quien interactúa porque reacciona con la misma fuerza empujando el cohete hacia arriba y es lanzado al espacio, mientras la fuerza de los propulsores se acciona hacia abajo, hacia el suelo, ¿sí? Es decir, como bien nos decía, acción-reacción hacia el sentido opuesto. El suelo responde empujando hacia arriba, pero los propulsores hacia abajo, ¿ok? Por eso es que se observan también ese montón de humo como vemos en la imagen. Ese es un buen ejemplo para poder explicar a qué se refiere la tercera ley de Newton. Esta sería la guía para este tipo de tema. Muchas gracias.